Gracias, buenos días a todas y a todos. Yo quiero hoy felicitarme en nombre de la Federación, tanto de Comisiones como de UGT, y como trabajador de la hostelería. Lo soy al mismo tiempo, y sé, porque lo he sufrido durante muchos años, de lo que hoy significa para muchos trabajadores la injusticia que se ha cometido a lo largo de tantos años. La actual ley del tabaco, con lo cual yo creo que los políticos de uno y otro signo en nuestro país muchas veces frivolizan con derechos fundamentales, fue un brindis al sol. Pues no se puede dejar, sabiendo la estructura del empresariado español en la hostelería, que opten por lo más cómodo los empresarios. En nuestro país, que la mayoría de las empresas, de esas 350.000, pues son pequeñas empresas, muy pequeñas, es decir, en el momento que se les dejó optar individualmente por ser establecimientos donde se podía fumar o donde no se podía fumar, pues estaba claro que la ley estaba, antes de nacer, en nuestro sector no tenía ninguna utilidad. Inclusive con lo que se dijo después, que fue la panacea de que los establecimientos de más metros tenían la opción de poder dividir una zona u otra. Hasta con eso se ha frivolizado de forma irresponsable, ¿no? Yo, que viajo bastante, me encuentro establecimientos de cientos de metros que lo único que hay es una flechita que dice fumar y no fumar. Una flechita en un papel, en un folio, que me imagino que el humo no sabe leer o no sabe lo que es una flecha. Y hay unas contradicciones con derechos fundamentales como es la salud, que es lo que a nosotros nos prima y nos obliga, en el sentido de que no solamente ya el fumador pasivo, imaginaros no, la realidad cuál es del sector, que en un establecimiento donde un trabajador tiene que estar aproximadamente 10 horas como fumador pasivo, sea fumador o no sea fumador, a él se le prohíbe fumar, por respeto a las medidas sanitarias sobre manipulación de alimentos, que yo lo veo absolutamente exigible. No es que yo no esté a favor de eso, porque, lógicamente, ese es el derecho que tiene el consumidor con relación al servicio que hay que darle con todas las garantías alimentarias. Pero, sin embargo, si hay trabajadores, fumadores y no fumadores, la mayoría de los trabajadores de hostelería no son fumadores, la mayoría, y no son fumadores por el daño que día a día reconocen y sufren y lo notan por ese rechazo de fumador pasivo a nivel histórico, ¿no? Yo creo que hoy puede ser un día, estamos en una semana muy crucial para la nueva ley, actual ley que se está desarrollando en el Parlamento y en el Senado. Espero y deseo, y así lo hemos manifestado a lo largo de este tiempo, que era necesaria, que ha llegado tarde porque la anterior prácticamente no garantizaba absolutamente nada, y que esta, lógicamente, cumpla con la primera obligación que tiene cualquier gobierno y los políticos en general, y es no ser ni jugar con las medidas que se puedan tomar, en el sentido de decir favorecer en un momento determinado por cuestiones de tipo de análisis corto en las posibles votaciones. En este país estamos siempre en elecciones, aunque estén muy lejos o estén muy cerca, siempre estamos en elecciones y siempre se toman decisiones muy ligadas al interés puntual de las organizaciones, y espero que en esta ocasión eso se quede en segundo lugar, que es donde debe estar, que no se tenga en cuenta y que la ley salga lo más restrictiva posible, que es cómo va a ser eficaz. Si no, volveremos a tener una ley que por pocos resquicios que pueda tener, como tenga un resquicio, por ahí irá perdiendo vigor en su aplicación y volveremos a tener la necesidad de hacer modificaciones en el futuro. Yo espero que eso no ocurra y que tengamos en cuenta un análisis no solamente economicista y a corto plazo, que es lo que se ha tenido hasta ahora, ¿no? Los empresarios, y yo lo he dicho con los empresarios en debates directamente implicados con ellos, lamentamos que en esta ocasión no nos acompañen. Son patronales que en este caso la patronal hotelera lo ha tenido más fácil,
son establecimientos que pueden tener otras posibilidades. Ya hay establecimientos que lo tienen muy claro también dentro del hospedaje, y de hecho la ley le recoge la posibilidad de reservar un determinado número, un porcentaje de sus habitaciones para los posibles clientes fumadores, pero hay ya establecimientos que, aun permitiendo fumar en ese porcentaje, no permiten fumar si tienen terraza dentro de la habitación. Ellos mismos, en la aplicación de ese derecho a poder fumar, lo restringen dentro de su propio establecimiento. Usted puede fumar en su habitación, pero fume en la parte abierta de la habitación, no fume dentro de la habitación. Eso es tener una visión. Lo digo porque en muchas cosas hablamos de Europa, ¿no? Yo en este tema del tabaco me gusta ampliarlo más, ¿no? Y tendríamos que analizar la situación de la mayoría de los países más avanzados que ya tienen decidido, son mucho más restrictivos hace muchísimo más tiempo que nosotros, ¿no? Nosotros le tenemos que, en estas circunstancias como las que atravesamos en este momento, el sector del turismo es la primera industria de este país y es la que más tenemos que cuidar. Y hemos tenido ahora una semana que le hemos hecho mucho daño al turismo, con el tema de los controladores. Le hemos hecho mucho daño al país, le hemos hecho muchísimo daño a la imagen de nuestra primera industria. Le tenemos que corregir. Y la mayoría de los turistas que vienen a nuestro país, nosotros tenemos el primer producto de sol y playa que acapara el 70% del turismo. Ese turismo, la mayoría de ellos es familiar. Y los hábitos de las familias europeas y de las familias americanas o de las familias japonesas es que no se fuma, ni en casa ni con menores. Y nosotros eso lo despreciamos. Y estamos, de alguna manera, dejando de competir con otros países europeos y a nivel internacional, donde esta cuestión la están teniendo muy en cuenta. Nosotros tenemos que adaptar nuestra industria, nuestra primera industria, a lo que exigen de forma absolutamente de derecho nuestros posibles clientes. Y ese es un factor fundamental cara al futuro. Tener una industria, unos establecimientos libres de humo, libres de contaminación, donde la mayoría de nuestros turistas vienen con menores, que la mayoría de las familias europeas repiten sus vacaciones de cada 10 años que salen, 6 o 7, depende de la zona turística que eligen, repiten en España. Esos son factores fundamentales cara al futuro. Y este es un factor que depende cómo lo hagamos, va a tener una repercusión en ese futuro y en la competencia del turismo en el futuro muy importante. En esta semana tenemos una noticia que no podemos despreciar. Ya China es la segunda potencia del turismo en el mundo. Esta semana nos ha sobrepasado a España. Primero Francia, después China. China, en la industria del turismo, se adapta a las normas internacionales de forma automática y las que rigen en los países más industrializados: Canadá, Estados Unidos, Japón y Europa. Y en Europa, en esto, no podemos nosotros quedarnos a la cola, sino a la cabeza. Hay un dato muy importante de uno de los países que pusieron esta normativa y que tienen, de alguna manera, una forma de vivir muy dada a los establecimientos cuando se termina de trabajar. En Irlanda la cerveza es un culto y hay muchísimos pubs y hay muchísimas tabernas donde cuando se termina, pues nosotros salimos de vez en cuando a tomar un café. Ellos cuando terminan de trabajar se reúnen todos en los pubs a tomar cerveza. Y pusieron la ley y fue un desastre en el sentido de los primeros días, ¿no? Y era verdad, había menos clientes, o los clientes bebían menos cerveza porque el tiempo que estaban fuera fumando, pues no bebían cerveza estando dentro fumando y compartiendo. La verdad es que al año se había recuperado el consumo y a los 2 años había aumentado el 15% de la clientela. Porque ahora los que estaban dentro bebían más cerveza eran los que no fuman, que volvieron a este tipo de establecimientos que el tabaco los había expulsado. Con lo cual, si hacemos los análisis a medio y largo plazo, en todos los sentidos, no solo en el economicista, pero este también,
todo eso nos puede llevar a una situación mucho más favorable en todos los aspectos de la industria. Yo lo quiero dejar aquí. Creo que en esta ocasión, esperando que el Senado no haga enmiendas que perturben el interés general, y si lo hiciese que el Congreso no la asuma, que salga una ley en los próximos días que sí dé satisfacción y respeto a los derechos fundamentales, fundamentalmente en este caso de los trabajadores de la hostelería y al conjunto de la sociedad. Muchas gracias.